Realmente no, por una simple razón, y es que para Colombia el peso que tiene dentro de Estados Unidos es mínimo. Cuando uno mira cuánto pesan las exportaciones de Estados Unidos en Colombia, son el 0,5% y las importaciones el 1%. Entonces, realmente cualquier acción que nosotros hagamos en Colombia para generar una retaliación a algo que se ponga en Estados Unidos no genera un impacto real dentro de Estados Unidos. Entonces, lo que sí va a generar es un impacto real en el bolsillo de los colombianos. ¿Por qué? Porque los productos que nosotros importamos de Estados Unidos, el 70% son productos que no se producen en Colombia, que necesitan ya sea o comprarlos de Estados Unidos o de otro país, y al comprarlos de otros países, pues efectivamente vamos a tener un mayor precio que va a costar más y que va a ser una injerencia en el índice del precio del consumidor. Entonces, básicamente sería un tiro en el pie. Yo creo que el tema del proteccionismo hay que leerlo de diferentes maneras. No es que ahorita estemos en una nueva era de proteccionismo. El proteccionismo se puede mirar no solamente a través de aranceles, sino también barreras no arancelarias y también a través de políticas de certificaciones y de adaptación de calidad de los productos. Cada una de esas variables hacen parte de un proceso para proteger la industria nacional que es válido. Y yo creo que eso es un tema que el gobierno colombiano debe de analizar. Sin embargo, Colombia no es un país que tenga abiertas las fronteras, de hecho tiene un proteccionismo alto cuando lo compara con otros países. ¿Qué pasa también? Y es que en esta constante y tensión comercial, que ha habido una sacudida comercial global, no hay ganadores, somos todos perdedores. ¿Por qué? Porque hay una globalización que se va a mantener y que si no va a comprarle directamente a Europa, va a terminar comprándole a otro país, se va a reorganizar, pero no se va a acabar. Y en ese sentido yo creo que lo que hay que buscar, y desde el punto de vista de Colombia, es cómo logramos con una diplomacia comercial eficiente, inmediata, que logre presentar ante Estados Unidos, ante el USTR, ante el Ministerio de Comercio, el caso Colombia en el sentido de Estados Unidos tiene un superávit con Colombia. El arancel que se le está poniendo a Colombia no está relacionado con el arancel simple que debería de tener, que es de 2,83, si tenemos en cuenta el total de la canasta exportadora, de la canasta importadora de Estados Unidos bajo el acuerdo comercial. Son 3.600 productos que tienen un arancel del 9% promedio, y eso da un promedio de 2,86, no da un 10%. Entonces hay un caso que Colombia debe presentar y hay que hacer la consulta rápida para poder entrar. La orden ejecutiva del presidente Trump ha dicho: abrimos el espacio para negociaciones y sobre todo negociaciones con los países con los cuales tenemos acuerdo comercial. Colombia es uno de los 14 países donde se tiene acuerdo comercial y deberíamos de estar proactivamente haciendo esas propuestas. Lo primero es la revisión de por qué Colombia recibe un arancel del 10%, y basado en esa revisión de cuáles son las razones, establecer un plan de trabajo que lleve a reducir esas inquietudes, tanto por Colombia como por Estados Unidos. Eso depende de la negociación que se haga con el comprador en Estados Unidos. Puede que el comprador de Estados Unidos le diga al vendedor: necesito que usted absorbe el 10% del arancel. Y eso es una negociación ya entre dos empresarios. O puede ir por mitades, o puede decir: yo lo traslado al consumidor. Hay diferentes herramientas y diferentes variables que se han utilizado en el comercio que depende de la negociación que se haga. El acuerdo comercial sigue vigente. El acuerdo comercial no ha sido acabado, ni ningún acuerdo comercial entre los dos países, ni cualquier país que tenga Estados Unidos se ha acabado. Es una norma, es una ley que está establecida en Estados Unidos que le da vigencia, y dentro del amparo del acuerdo comercial se puede trabajar lo que acabo de mencionar sobre el trabajo de consulta con Estados Unidos para presentar el caso de Colombia por fuera de los otros países, que le dé un beneficio a Colombia frente a otros por tener un acuerdo comercial. El caso de la OMC definitivamente es una entidad que ha estado muy debilitada, principalmente porque el órgano de tribunal de arbitramiento está limitado por no contar con el número completo de árbitros, y la principal razón es porque Estados Unidos ha vetado el nombramiento de esos árbitros. Entonces, efectivamente hay una limitación, se puede presentar el caso, se puede adelantar el caso, pero en el momento que ya se tiene que tomar la decisión va a estar frenado porque no se cumple con los requerimientos de los árbitros necesarios. Eso es un proceso, y definitivamente parte del ejercicio que se ha venido haciendo, no de ahora, de muchos años, es cómo se genera productividad dentro de nuestras empresas productoras en Colombia. Y ese es el camino a seguir, porque básicamente tenemos que tener claridad de que Colombia está conformada en un 91% por microempresarios, que necesita de un apoyo para poder generar esas innovaciones y avances en tecnología para llegar a tener una productividad
que les permita vender no solamente en el mercado nacional, sino en el mercado internacional. Si le sumamos las medianas y pequeñas empresas, llegamos al 99%, que también necesitan ese apoyo. No lo pueden hacer solo. Y en ese sentido, pues sí se necesita una estrategia de gobierno que ayude al proceso de productividad, que acompañe a las empresas, que genere un proceso que les ayude a generar el camino que les permita ser más productivos. En el momento que tengamos más empresas productivas, vamos a tener la posibilidad de que esas empresas puedan tener la acción de tener ventas nacionales y cumplir con un tema que para mí personalmente me parece importante, distribuir el riesgo de las ventas nacionales con unas ventas internacionales. Producir nacionalmente y que nosotros podamos producir todo tipo de productos es muy difícil porque no vamos a tener las posibilidades de poder producir todo tipo de producto que se requiere. Lo que sí se puede hacer es cómo logramos establecer una proveeduría competitiva que permita una transformación en Colombia, que le permita a Colombia vender de forma competitiva a nivel nacional y a nivel internacional. Hay sectores, por ejemplo, un caso que se ha mencionado mucho es el tema del maíz. El tema del maíz, Colombia necesita 6.5 millones de toneladas de maíz. Producimos 1.2. Mientras hacemos ese proceso de producción que toma tiempo para llegar a 6.5, pues falta un camino. ¿A quién se lo compramos? Pues busquemos una proveeduría competitiva. ¿Quién es el más competitivo? Estados Unidos. Lo compramos con 0% de arancel, nos sirve para cubrir el 80% del costo de la proteína que más consumen los colombianos, que es el pollo y el huevo. Entonces, al subir el costo de ese maíz y a no tener el producto que se produzca en Colombia para toda la necesidad, lo que vamos a hacer es una presión inflacionaria que va a llegar al bolsillo de los colombianos. Sí, yo creo que es importante tener un ministro en ejercicio. Estas son acciones que tienen que ser inmediatas, rápidas. Ya estamos viendo la gran mayoría de los países moverse y hacer una gestión. Sin embargo, entiendo que la canciller con el embajador García Peña están trabajando en ese proceso, están haciendo una gestión para buscar abrir esos canales y poder hacer la propuesta del país. Con la ministra personalmente hemos tenido varias conversaciones. Ella ha estado muy activa en el proceso de trabajo para ayudar a mejorar los canales de comunicación con Estados Unidos, prevenir una posible tensión, y en eso hemos trabajado de la mano con la Cancillería y el embajador García Peña. Y ha sido un proceso de abrir canales. El próximo lunes vamos a tener una reunión en Cancillería con diferentes gremios para hablar ya de esta situación y mirar también qué acciones se pueden hacer. Pero aquí hay una cosa muy importante. Hay acciones que hace el gobierno independientemente, porque es entre gobiernos, y hay acciones donde el empresariado puede hacer un trabajo de forma también independiente. Y en ese camino, pues, desde la Cámara Colomboamericana no hemos parado. Desde el 26 de enero estamos haciendo gestión en Estados Unidos con el Congreso, estamos hablando con el mismo gobierno, estamos hablando con empresarios americanos que están en Colombia, con quienes hemos venido trabajando también con congresistas y con el gobierno para mostrar el interés de las empresas americanas en Colombia. Es que no podemos olvidar, hoy en día las empresas americanas representan una participación del mercado en Colombia importante, el 20% del sector farmacéutico, el 18% de las automotrices, el 50% del carbón. O sea, hay una injerencia también de inversión que está generando empleo, que está generando beneficios para los colombianos, y en ese sentido cualquier medida también les afecta. Hoy en día sí se necesita una persona que sepa sobre el tema de comercio, que tenga conocimiento y acercamiento en Estados Unidos, que adicionalmente abra canales y que tenga la posibilidad de conocer cuáles son los intereses de Estados Unidos, los intereses de Colombia, para llegar a un punto de intereses comunes que nos permita presentar casos que resuelvan los inconvenientes que tenemos. Okay. Esa es una de las acciones que seguramente va a suceder, porque muchos mercados, al ponerles arancel del 20, 25, 30, 34, 50, van a buscar otro mercado donde puedan ser más competitivos, y seguramente eso va a llevar a productos a diferentes mercados, incluido el colombiano, donde entrarán con precios bastante competitivos que harán una injerencia importante en las industrias nacionales. Hoy en día no tienen aranceles, están bajo el marco del acuerdo comercial y son productos que Colombia efectivamente no produce o no produce suficiente, que son los agroproductos, petróleos y subproductos de plásticos y demás. En ese sentido, Colombia no los produce, y en el momento de que no le compremos a Estados Unidos, lo que tenemos que hacer es comprarle a otro país, porque son necesarios, como puse el ejemplo del maíz, que son necesarios para la proteína de pollo y huevo, que de hecho el 80% del costo de un huevo y del pollo es maíz y soya y torta de soya. Y en ese sentido, esos son los productos que estamos importando de Estados Unidos para poder procesar y poder utilizarlos dentro de los alimentos de los animales y otros productos en los cuales se utiliza. Eso se ha visto.
No es una práctica nueva, es una práctica que se ha visto a nivel internacional y ahí se tienen prácticas de defensa comercial en los diferentes países que están amparados bajo las regulaciones que están establecidas en la Organización Mundial del Comercio y donde Colombia tiene esas herramientas para poderlas poner rápidamente. En este momento no hay un cambio sobre los procesos de importación de Estados Unidos a Colombia. Y de hecho, el petróleo está exento de Colombia a Estados Unidos. Cuando uno mira la canasta exportadora colombiana, el 51% de la canasta exportadora es 40% petróleo, 11% oro. Esos dos productos están exentos, o sea que el peso del 10% sobre la canasta exportadora es sobre el 49%. Pero también hay que ser claros, dentro de ese 49%, 13% son flores, donde todos los países competidores en Estados Unidos tienen el mismo arancel del 10%. El segundo producto es café con el 10%. También tienen el mismo 10% de arancel todos los países, de hecho 46% Vietnam, donde entra un proceso de competencia. Después le sigue un 26% donde el mayor producto es aluminio con el 5%. Todos los productos que están relacionados con aluminio están con un arancel aparte, que es el 25% puesto por una orden ejecutiva anterior. Después le sigue frutas, que es el 3%. Ese 3%, efectivamente, ahí sí hay una injerencia importante de productos que van a ser afectados de forma negativa por el arancel del 10%. ¿Por qué? Porque el principal mercado en Estados Unidos de frutas y verduras es México, y a México no le pusieron arancel. Entonces vamos a entrar nosotros con un 10% de arancel, México con 0%.